El amanecer apenas comenzaba a colorear el cielo con un gris apagado cuando Andrés cruzó la esquina que daba a la fábrica. El aire estaba frío, cargado con ese aroma metálico característico del barrio industrial. Sin embargo, el olor que más lo acompañaba era el de su propio uniforme recién lavado, impregnado de detergente barato. Aquel aroma, que mezclaba esfuerzo, cansancio y dignidad, parecía seguirlo a todas partes. Era el mismo detergente que compraba con cupones para estirar el dinero y poder pagar las medicinas de su madre enferma. Entró por la puerta lateral, como siempre hacía. Caminaba con pasos medidos, tratando de no hacer ruido, aunque sabía que nadie lo miraría. En ese lugar, él era un rostro más, unas manos más, un número más. Aún así, saludó con un gesto de cabeza a sus compañeros, muchos de los cuales lo respetaban en silencio. Andrés era ese tipo de hombre que no necesitaba hablar para transmitir nobleza. Se acomodó la mochila sobre el hombro, tensando un poco el viejo cierre que ya amenazaba con soltarse. En el interior llevaba su almuerzo modesto: arroz, pollo y un trozo de pan duro. El mismo menú de la semana pasada y de la anterior. También llevaba un pequeño cuaderno que no era para él, sino para los jóvenes del refugio, donde daba clases voluntarias después del trabajo. Un refugio que se había convertido en su segundo hogar, una parte silenciosa de su identidad que casi nadie conocía. Apenas cruzó la zona común, sintió ese ambiente espeso que antecede a algo desagradable. No llegues tarde ni un minuto. Había sido la advertencia de la nueva supervisora, Carolina, una mujer recién llegada que en pocas semanas había logrado sembrar temor y resentimiento con su manera de mandar. Andrés sabía que llegaba exactamente a tiempo. Su reloj viejo, con la correa gastada y una pequeña rayadura en el cristal, marcaba con precisión los segundos. Aún así, presentía que algo iba a ocurrir. «Andrés», la voz cortante de Carolina resonó como un látigo. «¿Se puede saber por qué llega tarde?» Todos en la zona de ensamblaje se detuvieron. Las miradas se desviaron hacia él, unas con pena, otras con miedo, otras con esa incomodidad que nace de presenciar una injusticia. Andrés se quedó quieto. Su postura se mantuvo recta, aunque el cansancio de la noche anterior, trabajando en su segundo empleo de limpieza, todavía ardía en su espalda. Pasó la mano por su reloj y habló con calma. «Supervisora, son las 7 en punto. Entré a tiempo». Carolina caminó hacia él con los tacones marcando un ritmo duro en el piso. Sus ojos, fríos y calculadores, parecían buscar un punto donde herirlo. «No me venga con excusas», dijo en voz alta lo suficientemente fuerte para que toda la fábrica escuchara. «Aquí la puntualidad es sagrada, y la irresponsabilidad no se tolera». Los compañeros bajaron la mirada. Nadie se atrevía a defenderlo, aunque todos sabían la verdad. Andrés jamás llegaba tarde. Y si alguna vez lo hacía, era por razones que rompían el alma. Un ataque de tos de su madre, una consulta médica urgente, o simplemente el agotamiento extremo de trabajar casi 16 horas al día. Carolina se cruzó de brazos. «Gente como usted siempre tiene una historia para justificar sus errores». La frase cayó como un golpe seco en el pecho de Andrés. «Gente como usted». Palabras pequeñas, pero cargadas de desprecio, como si su vida, su esfuerzo, sus sacrificios no valieran nada. Por un instante, sintió un impulso de responder, de decirle que había trabajado hasta la medianoche, que llevaba meses sosteniendo a su madre solo, que nunca había pedido un favor ni un minuto extra, pero tragó su orgullo. Sabía que levantar la voz significaba arriesgar el sustento que mantenía su casa en pie. Apretó los puños, no de ira, de impotencia. Carolina notó su silencio y sonrió con arrogancia, creyendo que lo había puesto en su lugar. «Si no puede manejar un horario, Andrés, le sugiero que busque otro tipo de trabajo. Uno más acorde a sus capacidades». Un murmullo recorrió la sala. Algunos empleados hicieron un gesto mínimo de protesta, pero ninguno se atrevió a hablar. Andrés respiró hondo, miró su reloj. 0700. No un minuto más, no un minuto menos. Su dignidad estaba intacta, aunque su corazón no tanto. Un compañero mayor, don Mateo, se acercó sigilosamente hacia él cuando Carolina se alejó finalmente. Le puso una taza de café caliente en la mano. «Hijo», susurró,
No te dejes romper por esto. La vida cobra sola. Tú mantén tu dignidad. Eso siempre vuelve. Andrés bajó la mirada. Agradeció el gesto con un asentimiento breve, pero algo dentro de él había cambiado. Aquella humillación pública no era solo una injusticia, era un punto de quiebre, un límite silencioso. El rumor se esparció por la fábrica. Carolina humilla para sentirse poderosa. Ese trato no es justo. Algún día va a tener que aprender. Y ninguno sabía cuán literal sería esa frase, porque la vida, esa misma vida que Carolina creía dominar, estaba a punto de enseñarle una lección que jamás olvidaría, y la aprendería del hombre que había humillado frente a todos. Andrés volvió a su puesto con pasos lentos, sintiendo el peso invisible de las miradas que aún lo seguían. No eran miradas de burla, eran miradas de rabia contenida, de solidaridad silenciosa, de impotencia compartida. Todos en esa fábrica sabían quién era él. Sabían de sus 2 trabajos. Sabían de las medicinas costosas que debía comprar cada semana para su madre. Sabían de los meses sin descanso, de las noches sin dormir, de los fines de semana en los que reemplazaba turnos solo para que otro compañero pudiera ver a su familia. Sabían, porque Andrés siempre estaba allí para todos, pero nadie estaba allí para él en ese momento. Caminó hacia su mesa de trabajo, con el viejo reloj aún en su muñeca, marcando con una precisión dolorosa la verdad que Carolina había ignorado. Lo miró un instante. El cristal rayado reflejó una luz tenue. El segundero avanzó con ese tic-tac casi terapéutico, un sonido que siempre lo había acompañado en los peores momentos de su vida. 0700. Ni un segundo más, ni un segundo menos. Pero aún así, había sido humillado. Respiró hondo, tratando de empujar hacia afuera la tensión acumulada en su garganta. No quería quebrarse allí, frente a todos. No quería que Carolina sintiera que había ganado algo más que 2 minutos de su tiempo. Necesitaba mantenerse firme, aunque por dentro sintiera un nudo apretándole el pecho. Don Mateo aún estaba a su lado, apoyando una mano en su hombro, con ese gesto que solo los hombres buenos, hombres que conocen la dureza del mundo, se atreven a ofrecer. Haijo dijo en voz baja, «Respira. Esta mujer trae una tormenta encima, y cuando la gente sufre, a veces escupe su dolor en otros». Andrés tragó saliva. «No es justo», susurró. «La vida rara vez lo es», respondió don Mateo. «Pero la dignidad, Andrés, esa sí es tuya. No dejes que te la quiten». Andrés quiso asentir, pero su mente estaba atrapada en la escena recién vivida. La voz de Carolina aún resonaba en su cabeza, repitiendo como un eco hiriente, «Gente como tú siempre busca excusas». Quizá fue la frase más cruel que había escuchado en años, no solo por el contenido, sino por lo que implicaba. Ese «gente como tú» que él conocía también, lo había escuchado desde niño, en la escuela, en los trabajos, en la calle. Gente como tú no llega lejos. Gente como tú tiene que conformarse. Gente como tú debería agradecer lo que tiene. Y ahora, en su adultez, volvía a escucharlo en boca de alguien que ni siquiera sabía su nombre completo. Andrés apretó los puños, pero esta vez no era para contener rabia, era para contener lágrima. Una lágrima de frustración, de cansancio, de injusticia. Sabía que levantar la voz significaba arriesgar el único sustento de su hogar, y ese pensamiento lo mataba por dentro. Respiró profundo y se obligó a continuar con sus tareas. Mientras tanto, Carolina observaba desde su oficina en el 2.º piso. No se veía arrepentida, no se veía incómoda, parecía satisfecha, como si hubiera puesto orden en su territorio, como si el poder la envolviera como un abrigo al que no estaba dispuesta a renunciar. Sus ojos recorrieron la fábrica con una frialdad que nada tenía que ver con autoridad real. Era un tipo de dureza que no inspiraba respeto, sino temor. Algunos empleados desde abajo comentaban en voz baja, «¿Viste cómo lo trató? Pobre Andrés, siempre es a él al que le toca. Carolina cree que así se gana autoridad. No, hermano, eso es inseguridad disfrazada». Los rumores crecían como una corriente eléctrica que recorría la sala. Andrés escuchaba fragmentos, pero no se involucraba. No quería que se armara un problema mayor por su culpa.
Su madre dependía de él. Su segundo trabajo también. No podía arriesgarlo todo por unos minutos, por muy injustos que fueran. La verdadera batalla no era con Carolina, era consigo mismo, con su orgullo herido, con la humillación que ardía en su pecho. Y aún así, Andrés eligió callar, no por debilidad, sino por amor, el amor a su madre, que lo esperaba en casa con una sonrisa cansada pero llena de fe en él. Don Mateo lo observó un momento más. «Hijo, escúchame», dijo con voz suave. «La vida no deja nada sin cobrar». Andrés lo miró, confundido. «Esa mujer está peleando contra sus propios fantasmas», continuó el hombre mayor. «No es contigo, aunque te lo parezca. Y lo que uno siembra, siempre vuelve». «¿Entonces qué hago?», preguntó Andrés. «Seguir siendo correcto», respondió Mateo. «Eso no significa dejarse humillar. Significa no rebajarse a la altura de quien hiere». Esas palabras se quedaron suspendidas en el aire, como un aviso, como una profecía. Mientras tanto, en la oficina superior, Carolina seguía mirando al piso con el ceño fruncido. Pero si alguien se acercara lo suficiente, descubriría algo que ella ocultaba muy bien. Sus manos temblaban, ligero, casi imperceptible, pero temblaban, porque a pesar de todo su orgullo, había algo en los ojos de Andrés, en su silencio, en su dignidad rota, que había tocado un lugar dentro de ella que llevaba años negando. Lo que Carolina no sabía en ese momento, mientras creía que había ganado una batalla, era que esa misma dignidad que intentó pisar sería la luz que transformaría su propia vida. La humillación había marcado el inicio, pero la vida ya estaba escribiendo la lección que ella más necesitaba. Las horas siguientes avanzaron pesadas, con un ritmo lento y denso, como si el aire de la fábrica estuviera impregnado del eco de la humillación. Andrés trabajaba concentrado en su línea, en silencio absoluto, moviendo las manos con la precisión que había aprendido a fuerza de responsabilidad y necesidad. Cada tornillo, cada pieza, cada movimiento repetitivo era una forma de evitar que su mente regresara a ese momento donde Carolina había pisado su dignidad delante de todos. Pero por más que intentara evadirlo, las palabras seguían clavadas en él. «Gente como tú siempre busca excusas». Cada vez que ese eco volvía a su mente, sentía algo punzante en el pecho. No era rabia exactamente, era una mezcla de tristeza, cansancio y un dolor viejo, heredado de una vida donde siempre había tenido que demostrar que valía algo. A su alrededor, los compañeros trabajaban con un cuidado inusual. Algunos lo miraban de reojo, con empatía contenida. Otros con ese miedo silencioso que uno desarrolla después de ver demasiadas injusticias sin poder intervenir. El murmullo comenzó pequeño, como un susurro tímido que no quería ser escuchado. Pero dentro de poco, las voces crecieron, esparciéndose como una corriente inevitable. No era justo lo que le hizo a Andrés. ¿Tarde? ¿2 minutos? Por favor. Carolina se ha vuelto peor desde que llegó. Eso no es disciplina. Es orgullo. No sé cómo Andrés aguanta tanto. Él escuchaba. No quería, pero escuchaba. El dilema moral lo mordía por dentro. ¿Denunciarla? ¿Hablar con recursos humanos? ¿O seguir soportando en silencio para no arriesgar el único sueldo estable que tenía? La fábrica era su vida, pero su madre era su razón. Recordó sus manos delgadas temblando al sostener la taza de té aquella mañana. Recordó cómo ella sonrió, aún débil, y le dijo: «Dios te bendiga, hijo. Eres la única luz que tengo». ¿Cómo podría arriesgarlo todo por un arrebato de orgullo? ¿Cómo podría permitir que su madre terminara sin medicinas, sin cuidados, sin él? Suspiró profundamente y se pasó una mano por el rostro. No quería que lo vieran derrumbarse, pero el día seguía pesando sobre él como una carga imposible. En la hora del descanso, Andrés se sentó solo en una mesa en la esquina del comedor. No tenía hambre, pero fingía comer para disimular. Abrió su lonchera y sacó el arroz frío, el pollo seco, el pan duro. Lo miró sin ganas. Sentía un nudo en la garganta. Quería llorar, quería gritar, quería dejar todo atrás por un día, solo uno, pero no podía. «¿Puedo sentarme contigo?», dijo una voz suave a su lado. Era don Mateo, con su café caliente en la mano, ese café que siempre parecía traer consigo un pedazo de consuelo.
Claro, respondió Andrés. El hombre mayor se acomodó, dejando su termo sobre la mesa. Hijo, escuché lo que pasó, dijo con voz lenta. Todos lo escuchamos. Andrés bajó la mirada. No quiero problemas, Mateo. No quieres perder tu trabajo, corrigió el mayor. Y te entiendo mejor de lo que crees. Yo también tuve una madre enferma. Sé lo que significa trabajar hasta romperse. Andrés tragó saliva. Entonces, ¿qué hago? Mateo tomó un sorbo de café, miró el vaso, como si buscara una respuesta dentro de ese líquido oscuro. No puedes permitir que te humille así, Andrés, pero tampoco puedes reaccionar con la misma moneda. La dignidad tocó su propio pecho. Es lo único que no pueden quitarnos, pero sí podemos perderla solos si no tenemos cuidado. Andrés sintió ese consejo entrarle como un golpe de realidad. Pensé en denunciarla, pero es arriesgado. Lo es, admitió Mateo. Pero la vida tiene una forma curiosa de ajustar cuentas. Los que humillan siempre se encuentran con un espejo tarde o temprano. Andrés levantó la mirada, intrigado. ¿Y si ese momento nunca llega? Mateo sonrió apenas. Siempre llega. No en nuestro tiempo, pero llega. El silencio se prolongó unos segundos. Ella no sabe quién eres, Andrés, añadió el hombre mayor. No sabe lo que haces fuera de estas paredes. No conoce tu sacrificio. No sabe la clase de corazón que tiene la suerte de cruzarse con ella. Andrés apretó los labios. No sé por qué me dolió tanto, confesó. He pasado por cosas peores, pero hoy me quebró, porque eres humano, respondió Mateo, y porque nadie merece ser tratado como menos, ni tú, ni nadie. Esas palabras eran bálsamo y peso al mismo tiempo. Al finalizar el descanso, Andrés regresó a su estación de trabajo. Levantó una caja de piezas y trató de concentrarse, pero la mente seguía reviviendo cada segundo de la humillación. Al mirar hacia arriba la vio a ella, Carolina, desde la pasarela del segundo piso. Observándolo, él bajó la mirada de inmediato, pero no antes de notar algo extraño. Sus ojos no estaban tan fríos como antes. Había algo allí, algo incómodo, cargado, perturbado, como si una parte de ella, una muy pequeña, muy escondida, hubiera sentido un pinchazo de culpa, pero Andrés no podía saberlo. No podía imaginar que esa mujer, tan dura, tan exigente, tan soberbia, llevaba heridas ocultas que la hacían dirigir con espada en mano, que necesitaba sentirse poderosa porque, fuera de la fábrica, su mundo se derrumbaba, que la vida la había golpeado más de lo que él jamás sospecharía, y que en muy poco tiempo el destino la obligaría a mirar a Andrés a los ojos, no desde arriba, no como jefa, no como juez, sino como alguien que necesitaba ayuda, de él, justamente de él. El hombre al que humilló frente a todos sería quien le daría la mayor lección de su vida. Cuando el turno finalmente terminó, Andrés salió de la fábrica con los hombros tensos, como si llevara un peso que no le pertenecía. Había trabajado en silencio todo el día, y aunque sus manos habían obedecido a la rutina, su corazón no había encontrado un solo momento de descanso. El aire de la tarde estaba tibio, cargado con polvo, y el olor lejano de pan recién horneado de la panadería de la esquina era un aroma que siempre lo tranquilizaba. Le recordaba la infancia, los días en que su madre todavía podía caminar y hornear galletas para él. Se ajustó la mochila al hombro y tomó el camino contrario al de sus compañeros. Nunca iba directo a casa después del primer turno. Su segunda vida, como él mismo la llamaba, recién comenzaba. Caminó unos 20 minutos hasta llegar a un viejo edificio comunitario con pintura descascarada y un letrero algo torcido. Refugio San Gabriel, jóvenes con futuro. No era un lugar bonito, ni moderno, ni cómodo, pero para Andrés era un templo. Allí respiraba. Ni bien cruzó la puerta, algo dentro de él se transformó. Su postura se relajó, sus hombros dejaron de cargar el mundo y su rostro, habitualmente serio y marcado por el cansancio, se iluminó con una sonrisa que nadie en la fábrica había visto nunca. «¡Profe Andrés!», gritó un niño de unos 11 años, corriendo hacia él. «Hola, campeón», respondió Andrés, agachándose para chocarle los 5. «¿Listos para aprender o tengo que perseguirlos por todo el refugio?». Los chicos rieron. Esa risa sincera siempre le devolvía la fe. El aula improvisada estaba en la parte trasera del edificio.
con paredes llenas de dibujos hechos con crayones y frases motivadoras escritas a mano. Las mesas eran viejas, algunas desiguales, pero cada una tenía algo que Andrés había comprado con su propio sueldo: cuadernos, lápices, libros de segunda mano. Su mochila pesaba menos cuando la abría allí, porque ese peso era amor, no carga. «Saquen los cuadernos», dijo a los jóvenes. «Hoy vamos a ver matemáticas, pero prometo que será sin dolor». Las risas volvieron a llenar el espacio, pero mientras hablaba, mientras enseñaba, mientras guiaba a los jóvenes en ejercicios simples, Andrés sintió un nudo en el estómago. La humillación de la mañana seguía clavada en él, como una espina profunda. Uno de los chicos, Javier, de 15 años, notó su expresión. «Profe, ¿le pasó algo?». Andrés dudó. No quería cargar a nadie con eso, menos a un joven que ya tenía suficientes batallas. Pero Javier insistió. «Es que usted siempre sonríe cuando llega, y hoy no lo hizo tanto». Andrés respiró y se sentó al borde de la mesa. «Digamos que tuve un mal día en el trabajo». «¿Lo regañaron?», preguntó una niña desde la esquina. Él sonrió, resignado. «Algo así, sí». Los jóvenes se miraron entre ellos, como si quisieran reclamar justicia. «Pero no importa», añadió Andrés. «Lo importante es que estoy aquí, con ustedes». Javier frunció el ceño. «Profe, mi abuela dice que cuando uno no se defiende, el alma se pone triste». Esas palabras tocaron algo dentro de Andrés, una parte que él mismo había intentado ignorar todo el día. «Mi alma está triste», pensó, y era verdad. Sin embargo, no permitió que el momento se volviera oscuro para los chicos. «A veces», dijo con voz suave, «uno debe esperar el momento adecuado para hablar, o para actuar. La dignidad no necesita gritos, necesita verdad». Los jóvenes asintieron, aunque no todos entendieron. Pero Andrés sabía que esas palabras no iban solo para ellos, iban para él también. Al terminar la clase, mientras guardaba los cuadernos en la mochila, una voluntaria del refugio se acercó a él. «Andrés, hoy estás distinto. ¿Todo bien?». Él sonrió sin ganas. «Solo cansancio». «Seguro, seguro». Ella no insistió. Sabía que Andrés era un hombre que cargaba sus dolores en silencio. Salió del refugio después de ayudar a cerrar el salón. Los jóvenes se despidieron con abrazos y promesas de estudiar. Andrés caminó hacia la parada del autobús. El cielo había cambiado. Se veía rosado, casi tierno, como si el universo quisiera darle un descanso. Agradeció ese pequeño gesto de belleza. Aún tenía que comprar los medicamentos de su madre antes de volver a casa. Era su rutina diaria. Mientras esperaba el autobús, abrió su mochila para asegurarse de que no había olvidado nada. Allí, junto a los cuadernos, estaba el reloj viejo que su madre le había regalado cuando él cumplió 18 años. Lo tomó en la mano, lo observó. César 7:0. La hora exacta de la humillación. Esa imagen volvió a su mente como una fotografía que no se borra, pero algo en él estaba cambiando. No sabía que, esa noche, en otro lugar de la ciudad, la vida se preparaba para cruzar su camino con el de Carolina de una manera que nadie habría imaginado. Porque mientras Andrés regresaba a casa con el corazón cansado, Carolina enfrentaba sus propios demonios, sola. Y pronto, muy pronto, las máscaras caerían por completo. Mientras Andrés regresaba a casa con el corazón silenciosamente roto, al otro lado de la ciudad, Carolina empujaba la puerta de su departamento con un suspiro agotado. El edificio donde vivía no tenía nada del aire autoritario y elegante que ella proyectaba en la fábrica. Era un lugar viejo, con paredes agrietadas y un ascensor que llevaba semanas sin funcionar. Subía siempre los 4 pisos a pie, cargando más peso del que cualquiera podía ver. Abrió la puerta con cuidado para no hacer ruido, aunque sabía que de nada servía. Su padre, postrado en una cama desde hacía meses, tenía el sueño tan ligero como una hoja al viento. El departamento olía a medicamentos, a humedad, a sopa recalentada. El olor que ella más temía, sin embargo, era el del abandono. «Ya llegué, papá», dijo dejando su bolso sobre la mesa. No obtuvo respuesta. Caminó hacia la habitación dimly iluminada donde él estaba acostado, mirando el techo como si la vida le hubiese arrebatado todas las palabras.
¿Cómo te sientes hoy?, preguntó ella, acercándose. El hombre apenas giró el rostro. Carolina sintió el golpe sin necesitar que la insultara. La indiferencia de su padre dolía más que cualquier palabra. Le acomodó la manta con manos temblorosas. Te traje tus medicinas. Comiste lo que te dejé preparado, ¿verdad? El hombre le dedicó una mirada vacía. Haz lo que quieras, gruñó con voz áspera. Igual nada de lo que haces sirve. Las palabras perforaron su pecho como un bisturí. Carolina respiró hondo. Era la misma frase que había escuchado durante años. Un mantra cruel que había moldeado su carácter como una piedra afilada. Ella se incorporó para evitar que él la viera llorar. No soportaba mostrar debilidad. No después de la vida que le había tocado construir sin ayuda. Caminó hacia la cocina y se apoyó en la mesada cerrando los ojos tightly. Se quitó los tacones con un suspiro doloroso. Los pies le ardían, pero el alma ardía más. En la mesa había una fotografía, la misma que nunca guardaba en ningún cajón porque, aunque la destrozaba, también era lo único que le recordaba que alguna vez fue amada. Era una foto rota, donde faltaba una parte importante, el rostro de su madre, la mujer que los había abandonado cuando Carolina tenía 12 años, la mujer que prometió volver y nunca lo hizo, la mujer cuya ausencia había convertido al padre en un pozo de amargura y a Carolina en un muro. Tomó la foto entre los dedos, acariciando el borde desgastado. Una lágrima silenciosa cayó sobre el papel. ¿Por qué te fuiste?, susurró. ¿Qué hice yo para que te fueras? No hubo respuesta, como siempre. Carolina apretó los dientes y se limpió el rostro con brusquedad. No podía permitirse ese tipo de vulnerabilidad. No cuando su vida dependía de parecer fuerte. No cuando todos los días debía enfrentar a decenas de empleados que, sin saberlo, la recordaban a un pasado que prefería enterrar bajo capas de autoridad. Había endurecido su corazón para sobrevivir, pero en ese proceso había lastimado a otros que no lo merecían. Como Andrés. Esa imagen regresó de golpe. Él con la cabeza baja, el reloj viejo en la muñeca, los compañeros en silencio. Una punzada de culpa le atravesó el pecho. No tenía que hablarle así, murmuró. Cerró los ojos, intentó justificarse, intentó convencerse de que lo merecía. Intentó repetir la frase que siempre usaba para aliviar su conciencia. Si no soy dura, me pasan por encima. Pero la voz interna que nunca callaba añadió, y tú lo sabes, porque te hicieron exactamente lo mismo. Se dejó caer en una silla y apoyó el rostro en las manos. Estoy cansada, susurró entre sollozos que no sabía que todavía podía emitir. Tan cansada de ser fuerte. Pero nadie la escuchó. Nadie la abrazó. Nadie le dijo que estaba bien llorar. Nadie la protegió del mundo. La soledad pesaba como una losa. Se levantó finalmente, limpiándose la cara, tratando de recomponer esa armadura que siempre la protegía. Caminó hacia el cuarto del padre para verificar su respiración. Todo parecía normal. Apagó la luz. Se dirigía a la cocina cuando escuchó un ruido gutural detrás de ella. Volvió de inmediato. El padre respiraba con dificultad, encorvado, su rostro contraído por el dolor. «Papá», gritó Carolina. «Papá, respira. Respira, por favor». Corrió hacia él, lo sujetó, sintió el temblor de su cuerpo frágil. El pánico la atravesó, un pánico que hacía años no sentía, un pánico que deshacía cada muro emocional que había levantado. «No me hagas esto. Papá, por favor, mírame». Sus manos torpes buscaron el teléfono. Marcó emergencias, llorando, temblando. «¡Ayuda! Mi padre no puede respirar. Por favor, envíen a alguien ya». El operador pidió dirección. Ella la dio prácticamente gritando. Colgó. Se arrodilló junto a la cama. «Aguanta. Por favor. Aguanta». Minutos después, minutos que parecieron horas, alguien llamó a la puerta. Carolina corrió a abrir. Cuando lo hizo, el mundo se detuvo. Era él, Andrés, con su uniforme de voluntario paramédico, con sus ojos honestos, con su dignidad intacta. Ella se llevó la mano a la boca. «Tú», susurró con incredulidad y culpa ardiéndole en los ojos. «¿Qué haces aquí?» Andrés la miró, sin rencor, sin soberbia, sin reproche, solo con humanidad. «Me llamaron. Vine a ayudar».
Carolina retrocedió un paso, sin poder sostenerle la mirada. Andrés entró. Y en ese instante la vida comenzó a darle a Carolina la lección que más necesitaba. El pasillo del pequeño departamento parecía encogerse mientras Andrés cruzaba la puerta con el maletín de primeros auxilios. Carolina retrocedió instintivamente, como si la presencia de él fuese una verdad demasiado grande para enfrentar. Era extraño. Había humillado a ese hombre horas antes, había pisoteado su dignidad sin pensarlo 2 veces, y ahora era él quien llegaba para salvar lo que más amaba. Andrés avanzó con calma, la serenidad propia de quien ha visto el sufrimiento desde todos los ángulos, en la fábrica, en el refugio, en su propia casa. Esa serenidad que no es indiferencia, sino fortaleza. «Muéstrame dónde está tu padre», dijo con voz firme pero humana. Carolina tragó saliva y señaló la habitación. No podía hablar. Su voz estaba atrapada entre la vergüenza y el miedo. Andrés entró y vio al hombre recostado, con el pecho subiendo y bajando de manera irregular. Se acercó con rapidez, tomó sus signos, revisó el pulso, abrió el maletín. Sus movimientos eran precisos, rápidos, entrenados. Carolina observaba todo desde la puerta temblorosa, con lágrimas silenciosas recorriendo su rostro. «¿Cómo puede, después de todo lo que le hice?», pensaba. Andrés lo escuchó, lo tocó con cuidado, ajustó su posición en la cama. Hablaba con el padre de Carolina con un respeto que contrastaba brutalmente con el trato que ella le había dado horas antes. «Señor, escúcheme», dijo Andrés con voz suave. «Respire lento. Estoy aquí, no va a estar solo». El padre abrió los ojos apenas. Sus pupilas, antes perdidas, se clavaron en Andrés, y hubo allí un brillo que Carolina no había visto en meses. Calma, como si la presencia de aquel desconocido, humilde, cansado, noble, le devolviera algo de paz. Mientras tanto, Carolina se aferraba al marco de la puerta para no caer. Aquella escena la desarmaba. Un hombre al que había tratado como si fuera inferior, atendiendo a su padre como si fuera suyo, un hombre al que ella había golpeado con palabras, sanando sin pedir nada a cambio. El corazón le dolía. Le dolía con esa mezcla de vergüenza y gratitud que nadie quiere sentir. «Tu padre está estabilizándose», dijo Andrés unos minutos después, sin levantar la voz para no asustarla. «Pero necesita ir al hospital. Ahora». Carolina asintió, limpiándose las lágrimas con la manga. Yo no sé cómo agradecerte». Andrés negó con la cabeza. «No tienes que agradecerme. Estoy haciendo mi trabajo». Pero Carolina sintió el peso de esas palabras en el pecho. «No tienes que agradecerme». Era verdad. Él no lo hacía por ella, ni por orgullo propio, ni por demostrar nada. Lo hacía porque era quien era. Leal, íntegro, bueno. Todo lo que ella no había sido esa mañana. «Andrés», balbuceó con la voz quebrada, «lo que pasó hoy en la fábrica». Él la interrumpió suavemente, pero con firmeza. «Carolina, ahora no. Primero tu padre». Ella asintió. No tenía fuerzas para insistir. Llamó una ambulancia. Andrés se quedó al lado del enfermo hasta que el equipo llegó. No se movió ni un segundo. Cuando los paramédicos entraron, uno de ellos saludó a Andrés con complicidad. «¿Otra vez aquí, hermano?» «Sí», respondió él, ayudando a subir al padre de Carolina a la camilla. «Un día tranquilo, ya ves». Carolina observaba en silencio. Ese hombre, al que ella había llamado irresponsable, al que había ridiculizado ante todos, era respetado, valorado, querido, por personas que sí conocían su verdadera esencia. Mientras bajaban las escaleras con la camilla, Andrés se dio cuenta de que ella estaba paralizada, sin saber qué hacer. «Vamos», le dijo, «tienes que acompañarlos». Carolina lo miró, vulnerable como una niña. ¿Puedes venir conmigo?» La pregunta la sorprendió incluso a ella. Era lo último que Andrés esperaba escuchar. Aún así, su mirada fue compasiva. Claro, no era orgullo lo que lo movía, no era deseo de reivindicación, era humanidad. En el hospital, Andrés habló con los médicos, explicó la situación, dio datos que Carolina no pudo dar porque estaba demasiado alterada. Ella lo observaba en silencio, como si lo viera por primera vez. Su máscara había caído. Su voz de autoridad ya no existía.
Solo quedaba la hija asustada que temía perder al único familiar que le quedaba. ¿Quieres agua?, preguntó Andrés después de un largo silencio. Ella negó con la cabeza, llorando otra vez. No merezco que estés aquí, susurró. Andrés respiró hondo. Carolina, nadie merece estar solo en momentos así. Ella lo miró. Y esa frase, simple, sincera, profunda, la quebró por completo. Se tapó el rostro con las manos. Lloró como no lloraba desde niña. Lloró todo lo que había reprimido detrás de sus muros. Y Andrés simplemente estuvo allí. No la tocó. No la consoló físicamente. No la juzgó. Solo se quedó. Presente. Humano. Y en esa presencia silenciosa, Carolina entendió algo que le atravesó el alma. Había humillado al hombre equivocado. Porque él era mejor que su orgullo, mejor que su coraza, mejor que lo que ella creía controlar. Esa noche, en aquel pasillo frío de hospital, Carolina empezó a cambiar por dentro, donde importaba, donde la vida estaba comenzando su gran lección. El reloj del pasillo marcaba las 22:17 cuando Andrés volvió a aparecer por la sala de espera. Había acompañado a los médicos para pasar información adicional. Había ayudado a mover la camilla. Había estado donde Carolina no podía estar porque el miedo la paralizaba. Al regresar, la encontró sentada en una silla plástica, con los codos apoyados en las rodillas y el rostro hundido entre las manos. Era la primera vez que él la veía vulnerable. No era la supervisora rígida de la fábrica. No era la mujer de ojos calculadores y voz fría. Era una hija. Una hija que vivía con un peso demasiado grande sobre los hombros. Andrés se acercó despacio, sin querer asustarla. «Tu padre está estable», dijo con suavidad. «Está en observación, pero el médico dice que respondió bien». Carolina levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos, hinchados. Parecía pequeña, exhausta, rota. «Gracias», apenas susurró, casi sin voz. Andrés se sentó a su lado. No demasiado cerca, no demasiado lejos. A una distancia que no invadía, pero acompañaba. «Lo atendiste como si fuera tu padre», dijo ella tratando de respirar hondo. Yo no habría hecho eso si estuviera en tu lugar». Andrés la miró con calma. «No pienses así. Es la verdad», insistió bajando la mirada. «Yo te traté como basura, y tú viniste». Él respiró profundo. No quería herirla, pero tampoco podía mentirle. «Carolina, te equivocaste hoy. Mucho». Ella cerró los ojos avergonzada. «Pero no soy quien para juzgarte», continuó Andrés. «Todos cargamos batallas que los demás no ven». Carolina dejó escapar un sollozo contenido. «No es excusa». «No», admitió él, «pero explica cosas». Ella levantó la mirada, temblorosa. «No sabes lo que es vivir con alguien que te odia, que te culpa por todo, que depende de ti para todo y aún así te desprecia». Andrés la escuchaba con atención. Había algo profundamente humano en cada palabra que salía de ella, como si finalmente su alma encontrara una grieta por donde respirar. «Lo sé», dijo él con una voz tan sincera que ella levantó los ojos, sorprendida. «Mi madre está enferma, y a veces, cuando el dolor es fuerte, dice cosas que no siente, cosas que duelen, cosas que lastiman». Carolina parpadeó. Lo estaba viendo, realmente viéndolo por primera vez. «Pero yo la amo», añadió Andrés, «y sé que su dolor no es ella, así como sé que lo que pasó esta mañana no eres tú, no del todo». Carolina apretó los labios, luchando contra nuevas lágrimas. «No sabía», susurró, «no sabía que tenías otra vida, que...» Él sonrió con tristeza. «No tenías por qué saberlo. Tampoco te interesaba conocerme». La frase no fue agresiva. Fue solo verdad. Ella bajó la mirada. «Es que en la fábrica siento que si bajo la guardia me destruyen, que si no soy dura me aplastan». «Y por eso aplastas tú primero», dijo Andrés, con una honestidad suave pero penetrante. Carolina se encogió. Él continuó. «Mira, no justifico lo que hiciste. Fue cruel, y me dolió más de lo que imaginé. Pero ahora entiendo que esa dureza no nació hoy, viene de lejos». Ella tragó saliva sin saber qué decir. «Mi padre me culpa por todo», confesó finalmente. «Dice que soy inútil,
que nada de lo que hago sirve, que si mi madre se fue, fue culpa mía y yo... Su voz se quebró. Yo empecé a creerlo. Andrés cerró los ojos un instante, conmovido por la confesión. Carolina, dijo con ternura sin tocarla, nadie merece cargar con culpas que no son suyas. Ni tú, ni yo, ni nadie. El silencio que siguió no fue incómodo, fue sanador. Era un silencio que solo existe cuando dos almas, golpeadas por historias diferentes, finalmente se reconocen. De pronto, una enfermera apareció por la puerta. «Señorita Carolina», llamó. «Su padre quiere verla». Ella se levantó de inmediato, secándose el rostro con torpeza. Antes de entrar, se detuvo frente a Andrés. «No sé cómo arreglar lo que te hice», susurró con la voz rota. Él respondió con la serenidad que lo caracterizaba. «Empieza por no repetirlo. Con nadie». Ella asintió lentamente, como quien recibe una verdad que pesa, pero que también libera. Entró a la habitación, y Andrés se quedó afuera, respirando hondo, dejándose caer en la silla. Mientras esperaba, miró su propio reloj. Ese reloj viejo, herencia de su madre. Ese reloj que había marcado la hora exacta de la humillación. 0700. Un recuerdo todavía doloroso. Pero algo dentro de él había comenzado a transformarse. Porque lo que había visto esa noche, la fragilidad detrás de la dureza, el miedo detrás del orgullo, la soledad detrás de la autoridad, le dio una perspectiva que no esperaba. Y aunque no quería admitirlo, sentía algo parecido a compasión. Carolina, con todos sus errores, no era una villana. Era una mujer rota. Una mujer que necesitaba ayuda tanto como su padre. Una mujer que había aprendido a sobrevivir atacando porque nunca había tenido quien la protegiera. Y tal vez, solo tal vez, aquella noche era el comienzo de un cambio. Un cambio que Andrés no veía venir. Un cambio que cambiaría no solo a Carolina, sino también a él, porque el hombre humillado esa mañana sería, sin saberlo, la mayor lección de su vida. La mañana siguiente llegó con un cielo triste, como si el mundo entero estuviera empatizando con el peso que Carolina llevaba en el corazón. Había pasado la noche en el hospital, sentada junto a la cama de su padre, acomodando las mantas, mojando sus labios con agua, observando el ascenso y descenso de su pecho. No durmió, no podía. Cada vez que cerraba los ojos, revivía la escena de la fábrica. Revía a Andrés allí, de pie, en silencio, con esa dignidad que a ella le faltaba. Revía su propio rostro endurecido, su voz elevada, su necesidad desesperada de ejercer autoridad, aunque fuera de la manera más cruel. Y luego recordaba la noche anterior. El momento en que Andrés entró por la puerta, su serenidad, su voz tranquila, su humanidad inmensa, su ausencia total de rencor. ¿Cómo podía existir alguien así? ¿Cómo podía tener tanta luz alguien que había sido humillado por ella? Carolina pasó una mano por su rostro, que ardía de cansancio. En ese instante, escuchó pasos en el pasillo. Cuando levantó la vista, no pudo contener el sobresalto. Era Andrés. Caminaba despacio, con una bolsa en la mano. «Buenos días», dijo con su tono suave. Carolina se incorporó de inmediato, nerviosa, insegura, casi avergonzada del simple hecho de existir frente a él. «¿Qué haces aquí?» «Vine a ver cómo seguía tu padre», respondió. «Y traje un poco de desayuno. Para ti también». Ella parpadeó, incapaz de procesar tanta bondad. «Andrés, yo no puedo aceptar eso. Es solo comida», dijo él mientras dejaba la bolsa sobre la mesa. «Y se nota que no has dormido nada». Carolina bajó la mirada. Su voz se quebró. «No sé por qué eres tan bueno conmigo. Después de lo que te hice», Andrés suspiró con paciencia, «porque la vida es demasiado dura como para que sigamos lastimándonos unos a otros». Ella lo miró por fin. Lo miró de verdad. Y allí, frente a él, sintió cómo su coraza se resquebrajaba una vez más. «Yo te humillé», admitió con dolor, delante de todos. «Y tú viniste a ayudarme. Eres mejor persona de lo que yo he sido jamás». Andrés se sentó, manteniendo una distancia respetuosa. «No se trata de ser mejores,
Se trata de decidir quién queremos ser, incluso cuando otros se equivocan con nosotros. Carolina tragó saliva. Las palabras le entraban como cuchillos, pero también como curas. No sabía tu historia, dijo ella. Pensé que solo eras negligente, irresponsable, que pensaste muchas cosas, interrumpió Andrés con una sonrisa tranquila. Está bien, todos lo hacemos, pero lo importante es lo que hacemos después de descubrir que estábamos equivocados. Carolina se llevó una mano al pecho. Andrés, ¿cómo puedes perdonarme? Él lo pensó unos segundos. No era un hombre impulsivo, ni orgulloso, ni vengativo. Finalmente habló, porque sé reconocer cuando alguien actúa desde el dolor, no desde la maldad. Las palabras fueron un impacto directo al alma de Carolina. Se cubrió el rostro con las manos y lloró en silencio. Yo no quería lastimarte, sollozó. Solo estaba cansada. Sola, asustada. Mi padre, cada día es más difícil. Y yo no sé cómo seguir. Andrés la escuchó sin interrumpir, y cuando ella dejó de hablar dijo, Carolina, te lo diré con todo respeto, pero con toda honestidad. El dolor no te da derecho a herir a otros, pero sí te da la oportunidad de cambiar. Carolina levantó la cabeza. Había verdad, había firmeza y había amor humano en esas palabras. Tienes razón, susurró. Lo sé, respondió él con humildad. Y tú también la tendrás cuando decidas sanar. Un silencio cálido llenó el cuarto. No incómodo, sino necesario. Carolina respiró hondo, como si por primera vez en mucho tiempo pudiera hacerlo sin sentir que el mundo le caía encima. Andrés, dijo finalmente, gracias, no solo por ayudar a mi padre, por ayudarme a mí también. Él se levantó, tomó su reloj viejo, lo miró y sonrió. 07C8, la hora de la humillación, la hora de la transformación. A veces, dijo él mientras guardaba el reloj, la vida nos pone frente a personas que vienen a enseñarnos algo. Carolina lo escuchaba con devoción. Y a veces, continuó, esas enseñanzas nacen de nuestros propios errores. Ella asintió con lágrimas en los ojos. Andrés se acercó a la puerta antes de irse. Voy a regresar más tarde para ver cómo sigue tu padre, dijo. Si necesitas hablar, estoy aquí. Carolina abrió la boca para responder, pero ningún sonido salió. Solo pudo asentir. Cuando Andrés salió del cuarto, ella sintió algo que no recordaba desde niña. Paz, paz. Gracias al hombre al que había roto horas antes. La vida comenzaba a cerrar el círculo, y ese círculo se dirigía a un único destino: la disculpa, la redención, el renacer. El día en que Carolina regresó a la fábrica, el aire tenía un peso distinto. Los empleados la observaban con una mezcla de cautela y expectativa. Nadie sabía qué había ocurrido después de la humillación a Andrés. Solo sabían que ella había desaparecido el resto de la jornada y que él había salido más tarde de lo habitual, con un cansancio extraño en el rostro y un brillo distinto en los ojos. Carolina caminó por el pasillo central como si cada paso le quemara el suelo. Su corazón latía tan fuerte que sentía que cualquiera podría escucharlo. Llevaba una carpeta en la mano, pero no por trabajo. Era un escudo, un objeto para sostenerse, una excusa para no mostrar que sus manos temblaban. Al llegar a la zona de producción, el silencio fue inmediato. Todos dejaron de trabajar, todos la miraron, y por primera vez desde que llegó a la empresa, Carolina sintió vergüenza real. Andrés estaba en su estación mirando unas piezas. No levantó la cabeza al escucharla, pero su cuerpo se tensó. La humillación aún era una herida abierta, aunque él había elegido no guardar rencor. Ella respiró profundamente. «Buenos días», dijo con un hilo de voz. Nadie respondió. Carolina tragó saliva. Había pasado la noche pensando en ese momento, ensayando palabras, perdiendo y recuperando el valor una y otra vez. Pero ninguna preparación era suficiente para lo que estaba a punto de hacer. Se adelantó unos pasos más hasta quedar de frente a todos. «Necesito hablarles», dijo con fuerza suficiente para que la escucharan, pero sin gritar. Los empleados intercambiaron miradas sorprendidas. Ella buscó a Andrés. Él seguía mirando su mesa. No la evitaba, pero tampoco la buscaba. Carolina sintió la punzada amarga de la consecuencia.
Caminó hacia él. Las miradas la seguían como un reflector. Y finalmente se detuvo a unos pasos de distancia. «Andrés», dijo con voz temblorosa. Él levantó lentamente la mirada. Era la primera vez en su vida que Carolina se sentía pequeña, frente a alguien sin que hubiera gritos, poder o jerarquía de por medio. Era la dignidad de él la que la hacía sentir así. «Quiero pedirte perdón», continuó ella, respirando como si le faltara aire. «Lo que te hice fue injusto, fue cruel, fue un acto del que me avergüenzo profundamente». Las palabras resonaron por toda la fábrica. Algunos empleados abrieron los ojos, incrédulos. Otros ladeaban la cabeza, como si aún no creyeran lo que escuchaban. Pero ella siguió. «No llegaste tarde. No fuiste irresponsable. Fui yo la que actuó mal. Por mi propio dolor, mi propio estrés, mis propios problemas. Y nada de eso justifica cómo te hablé». Andrés escuchaba en silencio. No se movía. No cambiaba de expresión. Simplemente la dejaba hablar. «Sé que lastimé tu dignidad», continuó Carolina. «Y eso no tiene excusa. Solo puedo decirte que he aprendido una lección que no voy a olvidar». Hizo una pausa. Su voz se quebró. «Gracias por ayudar a mi padre. Gracias por no darme la espalda. Gracias por ser mejor persona de lo que yo fui contigo». Los empleados murmuraron. Era un momento histórico dentro de esas paredes. Un acto que nunca habían visto. La supervisora pidiendo perdón, en público. Andrés respiró hondo y finalmente habló. «Carolina, acepto tus palabras y acepto tu disculpa». Un suspiro colectivo recorrió la sala. «Pero quiero que sepas algo», añadió él con una tranquilidad tan profunda que todos prestaron atención. «La vida es dura para todos y nunca sabemos lo que otro está cargando. Por eso, siempre debemos elegir no lastimar». Carolina bajó la cabeza, asintiendo entre lágrimas. «Lo sé», susurró. Entonces ocurrió algo inesperado. Don Mateo, el hombre mayor que siempre aconsejaba a Andrés, dio un paso adelante y dijo: «Se necesita fuerza para ordenar, pero mucho más para pedir perdón. Esto es lo que necesitábamos ver». Los empleados comenzaron a aplaudir, primero tímidamente, luego con fuerza, con respeto, con alivio. Era un aplauso no solo para ella, sino para él, para su dignidad, para su ejemplo. Carolina secó sus lágrimas y respiró profundamente. «Hay algo más», dijo. La fábrica guardó silencio otra vez. «Desde hoy, Andrés será el nuevo líder de capacitación humana de la empresa. No porque yo quiera compensar nada, sino porque él representa exactamente lo que esta fábrica necesita: integridad, respeto y un corazón que no se rinde». Andrés abrió los ojos, sorprendido. «Carolina, eso no es necesario». «Sí lo es», dijo ella con firmeza suave, «porque tú puedes enseñar lo que yo olvidé, cómo tratar a las personas». Hubo un silencio profundo, un silencio que se siente cuando algo importante está ocurriendo. Finalmente, Andrés asintió. «Acepto», dijo, «no por orgullo, por ellos, por nosotros, porque podemos cambiar este lugar». Los empleados volvieron a aplaudir. Carolina sonrió entre lágrimas. Y entonces, sin saber por qué, Andrés miró su reloj. 07:00. La hora de la humillación, la hora del renacimiento. Carolina lo vio y entendió. «Gracias», susurró ella, «por esta lección». Andrés respondió con una frase sencilla, pero llena de verdad. «La dignidad nunca se pierde cuando la elegimos todos los días». Y así, en aquella fábrica donde comenzó la humillación, nació también la mayor enseñanza que Carolina recibiría en su vida: que el poder no está en pisar a otros, sino en elevarlos,